Bueno, muy buena tarde para todos, siendo las 6:30 del 21 de octubre del 2021, damos comienzo a la clase de la semana 9. Hoy vamos a arrancar la segunda parte de nuestra asignatura de Biología para Ingenieros. Esta parte es bien agradable en el sentido de que vamos a entrar ya como a este proceso de lo que es nuestra carrera. Vamos a empezar a mirar elementos que nos van a ayudar dentro de todo el proceso de formación, digamos, de procesos, procedimientos, que van a conllevar un poco a que estén mucho más familiarizados en el tema. Bueno, inconvenientes tuvieron en la presentación del parcial. Joan, Pablo y Michelle. No, profe, todo... No, profe, todo bien. ¿Qué es lo que me sorprende a mí? Me sorprende, voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Eso es algo para mí preocupante en el sentido de que pues yo estoy calificando y al empezar a calificar esto, pues se van a darse cuenta de que hay personas que van a sacar pues la nota de no entrega. El tema es que yo no puedo demorar más. Este fin de semana tengo que obligatoriamente entregar notas, ¿sí? Y lo que evidencia es que lo que no se haya hecho no lo van a hacer. Mire, en la actividad 8, que es el parcial, solamente 4 personas entregaron, 12 no entregaron a la fecha. Entonces yo mañana califico lo que haya y automáticamente les envío la nota, porque el fin de semana, el sábado, voy a subir notas a la plataforma. Entonces, personas que no hayan entregado, pues obviamente van a tener el 0 en ese parcial. Entonces, lo digo pues obviamente para que ustedes entiendan y comprendan que no es que yo quiera colocarles malas notas, sino por el contrario, no, me toca obligatoriamente entrar en un proceso digamos, de hacerle la función más desagradable del maestro, que es evaluar, ¿sí? Y lo que yo he tratado de hacer es que ustedes que vayan paulatinamente haciendo las actividades para que luego la recopilen, la organicen, la adecúen, la mejoren, la hagan más agradable y la presenten. Entonces, las personas que no han entregado, pues obviamente es muy complicado que yo pueda sacarles la nota si no lo han presentado, así hayan presentado las actividades. ¿De acuerdo? Yo sé que la mayoría de ustedes, con toda seguridad, de los que están, voy a mirar, en este momento hay 6 personas, no sé si todos ustedes ya presentaron el parcial, lo cierto es que nuevamente evidencio que hay algunos que no lo han presentado. Bueno, ¿están viendo la presentación? ¿Aló? Sí, profe, la estamos viendo. Profe, la presentación sí se ve. Okay. Respecto al parcial, pues la verdad yo soy una de las personas que no ha tenido la oportunidad de entregar el trabajo o el parcial. La verdad, pues mucha labor, he estado muy ocupado y me faltaban unos archivos por realizar y por entregar, pero entonces pues tampoco se justificó no subir algo incompleto, porque pues uno que ha realizado los trabajos durante el transcurso del semestre, por ejemplo yo llegué hasta el humano, pues la verdad desde el virus para acá los últimos 3 ensayos que hemos realizado, se me ha dificultado mucho por cuestiones de tiempo y pues problemas antes, pues cosas que se le salen a uno de las manos, pero la idea es entregar. ¿Qué es lo importante? Es que ojalá antes del fin de semana me lo pueda subir, porque yo tengo que subir notas. Sí, ya me están tallando en el programa, me están tallando de que ya debía haber subido notas y pues obviamente ese es un compromiso que tenemos que tener. Entonces, pues yo espero que este fin de semana, a más tardar el sábado, me hayas enviado ya completas las cosas para podértelas calificar. ¿Listo? Perfecto, profe. Sí, igual pues yo dispongo de poco tiempo, pero sí he visto los documentales, pero
yo voy a trabajar lo que más pueda y de aquí al sábado le envío lo que tenga, profe. Ok, con el mayor gusto, listo. Gracias. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte, que es el concepto de una empresa sostenible. ¿Qué se entiende por una empresa sostenible? Es aquella que, digamos, se mantiene económicamente y un poco para relacionarlo ya con el tema ambiental, es sostenible, o sea, que no genera carga contaminante. Tiene dos beneficios, un beneficio económico y un beneficio ambiental. A eso es lo que se refiere como empresa sostenible. Muchas otras personas lo llaman empresa ecoamigable, o sea, que no genera cargas contaminantes. ¿Qué es una carga contaminante? Lo que a nivel de los procesos productivos se genera, bien sea un residuo sólido, como la basura que se saca, bien sea un residuo líquido, como los vertimientos que a través del alcantarillado salen, o bien sea una emisión a la atmósfera, como son los gases que normalmente salen de los buitrones de las empresas cuando hay procesos. Entonces, claramente tenemos tres tipos aquí de manera muy general de cargas contaminantes, sólidos, líquidos y gaseosos, que de alguna forma las empresas sostenibles o ecoamigables buscan la forma de contrarrestarlas, de mitigarlas, de buscar que en la práctica de sus procesos productivos disminuyan esas cargas contaminantes para generar no solamente unos beneficios económicos, sino unos beneficios ambientales. Dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que es ya la segunda parte de nuestra materia. Vamos a trabajar el sector agropecuario en Colombia. ¿Y esto por qué? Porque obviamente es una gran oportunidad que se nos está presentando en el mundo. Todos sabemos la gran diversidad de materia agrícola y pecuaria que tiene el país, pero curiosamente lo que hacemos es que no la explotamos, no generamos procesos que transformen esa materia prima primaria para generar unos valores agregados, unos valores mayores que permitan obviamente potencializar, digamos, esa producción primaria y a la vez generar unos mercados bien interesantes. Hoy por hoy, esta gran oportunidad está propuesta ¿qué? En el Ministerio de Comercio. ¿Por qué? Porque encontramos que a lo largo de los últimos años hemos venido incrementando más de 10 veces la exportación de productos agropecuarios a diferentes partes del mundo, a Europa, a Asia, a Oceanía, a Norteamérica. Ya tenemos consolidadas múltiples lugares donde se han establecido tratados de libre comercio que permiten la exportación de productos agrícolas, y la materia prima en muchos de los casos es endémica, o sea, única y exclusivamente se encuentran en nuestro país. Un ejemplo, la uchuva, ¿sí? Un ejemplo, la pitaya, ¿sí? Que son frutos que normalmente no se encuentran en distintas partes del mundo, sino solamente aquí, y que bien vale la pena empezar a explotarlos. ¿Para qué? Para generar una posibilidad en la comercialización de estos productos y que no pase lo que normalmente está pasando hoy, que es que se pierdan estos elementos dados. Aquí vemos algunas cifras que nos pueden visualizar porque es una oportunidad. Hoy por hoy el número de zonas francas en Colombia se ha venido incrementando en razón a qué? Al número de, digamos, de productos de exportación que se dan. Si vemos aquí al costado derecho, en el 2009 hay 4 o 5 productos estrellas de exportación, que fue el aguacate Hass, la uchugua, los arándanos, las pasifloras, el limón Tahití. Y vemos cómo de alguna forma se fueron incrementando otros. El caso, por ejemplo, del café, que ha sido nuestro producto estrella, el banano, las flores, y han decrecido, por ejemplo, la palma, todos los derivados de la palma y el tema del azúcar. Entonces, lo que vemos claramente que hoy por hoy la potencialización de los productos agropecuarios es una gran oportunidad en el mercado a nivel nacional e internacional. En el tema de los cárnicos, todos han crecido, tanto carne de cerdo, carne de pollo y, digamos, la carne de res y de cerdo son las estrellas en exportaciones en el año anterior a la pandemia. Entonces, de ahí la importancia de que veamos cómo el incremento de las exportaciones han generado mayores empleos, han generado mayores beneficios y mayores, digamos,
resultados aquellas personas que generan procesos de transformación. De pronto no tanto al productor, porque desafortunadamente en nuestro país hay una inequidad en cuanto a lo que son el productor, el comercializador y el transformador. En muchos de los casos, digamos, las utilidades las tienen estos últimos, los que transforman el producto y generan un valor mayor agregado. Pero lo importante en términos generales es entender que en el agro hay una gran oportunidad al transformar esos productos primarios y convertirlos en elementos procesados que permitan, pues obviamente, su proceso de comercialización. Vemos aquí el cultivo, por ejemplo, del cacao y vemos cómo, digamos, algunos derivados de lácteos, etcétera, del arroz, algunos derivados, digamos, de algunos otros elementos pueden permitir el desarrollo de estos procesos. De ahí, entonces, la importancia de que nosotros veamos que el servicio agropecuario a nivel industrial está creciendo y que es una gran oportunidad para podernos vincular. Vamos a ese concepto que es el concepto de agroindustria. El concepto de agroindustria viene basado de dos palabras, agrícola e industrial. El proceso agrícola es toda la fabricación de productos agrícolas y el concepto de industria son los procesos de transformación de materias primas, entendida la materia prima como el producto primario de la producción agrícola. Un ejemplo, la naranja, un ejemplo, el banano, un ejemplo, la guayaba, un ejemplo, la mora, un ejemplo, la piña, un ejemplo, los huevos, un ejemplo, la gallina, un ejemplo, la leche. Son productos primarios que entran a procesos industriales, o sea, que se transforman y a partir de allí tienen la oportunidad de generar unos valores agregados significativos. ¿Hasta ahí es claro? Buenas noches, profe. Sí, profe. Ok, buenas noches. Entonces, vamos a clasificar los productos agroindustriales, o sea, aquellos productos primarios que entran en un proceso agroindustrial. Están clasificados en 4 tipos. Productos con poco valor agregado son aquellos que digamos, se cosechan, o sea, se bajan de la planta y se comercializan. Entonces, el trigo, la soya, el maíz, sin ningún elemento dado, se comercializa. ¿Esto qué genera? Que pues obviamente, digamos, el valor agregado que tiene este producto sea mínimo. Después viene algunos que tienen un valor agregado, no muy significativo, pero mayor. Son aquellos en frutas que ya tienen unos lavados, que ya se meten en canastillas, que se pueden empacar al vacío y se pueden comercializar. Entonces uno ve que hay productos que hoy por hoy los vemos empacados, están limpios, están, digamos, bien presentados y pues obviamente tienen un valor mayor y que nos permite pues obviamente tener ese valor agregado significativo al tema. Ya vienen los de, digamos, producto de alto valor agregado. Son aquellos que se generan transformaciones. En caso, por ejemplo, los vegetales que se procesan. Cuando yo cojo la zanahoria, cojo la arveja, cojo la habichuela, la pico, la lavo, la pico, le quito todos los excesos y la empaco como un producto ya transformado, pues obviamente ahí tiene un valor agregado mayor. Las carnes cuando no van digamos, en canal de expresada, sino sencillamente les genero algún proceso, las despreso, les genero algunos cortes, separo determinadas presas de otras, entonces ya tiene un valor agregado. Las harinas, cuando cojo algunas frutas, las seco y las proceso, o las mismas harinas del trigo, soya, maíz, que normalmente se pueden comercializar, tienen un valor agregado, digamos, alto. Pero un valor agregado muy alto son aquellos en los cuales los procesos de transformación son mayores. Un ejemplo, el vino, los cigarrillos, las mermeladas, los dulces, los diferentes tipos de chocolates, las frutas confitadas, etcétera, que ya tienen un valor mucho mayor y que obviamente me van a permitir a mí generar procesos de comercialización con unos valores significativos en el mercado. Entonces, importante tener esta clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a detener y vamos a trabajar productos de muy alto valor agregado, o sea, aquellos productos que tienen procesos industriales significativos y que obviamente a esa materia prima, llámese mora, piña, mango, manzana, naranja, limón, tomamos como materia prima, le generamos transformación y convertimos en harina, en jugos, en dulces, en conservas, en mermeladas, etcétera, en vinos o en licores que se pueden procesar. Entonces nos vamos a detener
en este tipo de procesos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Ok, tipos de agroindustrias. Agroindustria de alimentos. Entonces, ¿qué? Que obviamente se transforman en alimentos. Agroindustrias de proveedores de materia prima, cuando en términos generales se separan, se procesan y se sacan unas materias primas para, digamos, diferentes industrias. Agroindustrias no alimentarias, un ejemplo de ellos son las telas, los textiles que vienen de fibras de algunos productos agrícolas y pecuarios. El tema de los consumidores de materias primas como los curtiembres que cogen la piel de los animales y la utilizan, y ahí la mayoría de nuestro país trabajan en agroindustrias artesanales, o sea, son fábricas pequeñas y medianas que generan transformación de productos que se empacan y que en muchos de los casos falta dimensionarlos. ¿Para qué? Para que pues obviamente entren a mercados internacionales. Entonces, importante tener esto en cuenta. ¿Por qué el crecimiento de las exportaciones de Colombia? Porque en términos reales, cada año estamos potencializando muchos de esos valores agregados que le estamos dando a las materias primas agrícolas y pecuarias, y a partir de allí se han potencializado en el mundo entero. Nuestro café es reconocido, nuestras flores son reconocidas, el banano es reconocido, la naranja y muchas frutas, el cacao, son reconocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Por las mismas características físico-químicas de llamémoslas de sensación, o sea, de olor, que generan, digamos, una estrategia de promoción bastante significativa y que hoy por hoy pues habían ido posicionándose en el mundo. Mira, aquí damos el tema de las flores, la exportación de flores. Obviamente en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón, Canadá, Holanda y Rusia, la exportación de tallos de flores es altísima. Se hablan de 600 millones de tallos exportados, que equivalen más o menos a 35,000 toneladas de este producto. ¿Y esto en razón a qué? A que en términos prácticos, hoy por hoy hemos generado un proceso digamos, de marketing y de comercialización de este producto de forma significativa. Esto ha venido potencializando algunas zonas. Vemos, por ejemplo, que en Cundinamarca, de este 100%, casi 2/3 partes se explotan o se llevan de allí. Esto en una razón muy simple, porque pues obviamente el puerto aéreo más importante que tiene el país es el aeropuerto El Dorado, y desde allí se exportan. O sea, digamos, ahí genera una competencia, digamos, significativa, la oportunidad de tener el puerto aéreo más importante del país en Bogotá, o sea, en el departamento de Cundinamarca. De ahí viene Antioquia, que generalmente proporciona el 32%, o sea, casi una tercera parte, y lo que es el eje cafetero y el valle, solamente una porción muy diminuta, pero está en un proceso de crecimiento que es el 2%. Entonces, vemos cómo este producto agrícola se ha venido posicionando. Mire el tema del banano. Es curioso ver que hasta hace algunos años Colombia era uno de los mayores exportadores de banano a nivel mundial. Hoy tenemos ya que Costa Rica, Guatemala, Filipinas, Ecuador están por encima nuestro. ¿Y esto en virtud a qué? A que en muchos de los casos no estamos generando procesos de transformación que garantice conservar la calidad de ese producto. Sencillamente lo estamos entregando como materia prima primaria, y en muchos de los casos esa materia prima es perecedera muy rápidamente, y esto ha conllevado que en muchos de los casos, pues obviamente la falta de esos procesos haya conllevado a que hayan disminuido las exportaciones. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de elementos para que ustedes como ingenieros industriales dimensionen la oportunidad que se está presentando. Ya las rutas de exportación de comestibles, de cosméticos o de muchos otros elementos al mundo entero, pues está dado de acuerdo a qué? A la exportación, al tipo de exportación que cada país requiere. De ahí la importancia de identificar qué ventajas arancelarias tienen, entendidas las ventajas arancelarias como, digamos, de la disminución de impuestos o cargas impositivas que tienen los países. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues obviamente genera que de alguna forma esas regulaciones potencialicen
la identificación de países para poder generar esos procesos de exportación. Tener en cuenta de alguna forma qué puertos tienen, si tienen puertos marítimos o puertos terrestres en los lugares donde se exporta. ¿Para qué? Para facilitar su exportación. Digamos, establecer la calidad del mismo producto, que es lo que nosotros vamos a trabajar, porque lo que vemos en términos generales es que muchas veces las producciones son bastante rudimentarias, son empíricas y no hay procesos que potencialicen la producción agroindustrial del país, y esto ha conllevado de que en muchos de los casos se pierda un valor agregado en términos reales para el país, para la exportación de productos en el país. Hay que estar permanentemente generando seguimiento a los servicios postventa, porque esto conlleva a evidenciar una máxima que siempre se da en la comercialización, es que clientes satisfechos llama más clientes. Entonces, si uno está atento en el tema de postventa, pues obviamente esto va a demandar que de alguna forma muchos otros clientes vayan surgiendo. Es importante entender cuáles son los requerimientos de los compradores. Esto va a conllevar a que en la práctica, sabiendo cuáles son esos, digamos, requerimientos, yo puedo buscar la forma de satisfacerlos y así garantizar que esos, digamos, compradores, pues obviamente se sientan satisfechos. Digamos, en términos prácticos, lo que uno ve es que cada vez el proceso de exportación de productos, no solamente cosméticos, sino alimentarios o nutritivos, se ha ido incrementando en razón a qué? A que hoy por hoy existen unas normatividades que son importantes que nosotros las cumplamos, entendamos que se deben de, digamos, de desarrollar al interior de las empresas para poder uno llevar a exportar muchos de esos productos. Voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Todos hemos comido bocadillo, lo hemos comido en dos formas de empaque, con hoja de bijao, que es, digamos, la clásica, la típica, la artesanal, la que de alguna forma a lo largo de la historia el bocadillo cuenta mucha historia, y la otra es con envoltura de papel celofán transparente. Resulta que cuando se llevó a exportar el bocadillo a Japón, pues obviamente aquí se cumplían con todas las normas de asepsia. ¿Cuáles eran? Pues obviamente el proceso era adecuado, las marmitas, el porcionamiento, todo, hasta el mismo empacado. Se llevó allí en hojas de bijado y cuando se hizo el análisis físico-químico del producto del bocadillo se encontró que habían bacterias en el bocadillo. Y las bacterias provenían de la hoja de bijado. ¿Por qué? Porque normalmente la hoja de bijado lo que se hace es ponerse a secar y en ese proceso de descomposición gran cantidad de bacterias se adhieren. Lo que ustedes que nosotros no las consumimos, o sea, nuestro aparato digestivo, como lo vimos, está lleno de bacterias y cada digamos, llamemos la variedad de bacterias, depende de las circunstancias donde uno viva o conviva. Entonces, cuando llegó a Japón, ese tipo de bacterias no se permitían. ¿Y esto qué generó? Que se rechazara el bocadillo. Se trajo a Colombia y se tuvo que modificar el empaque para volverse a presentar para que pudiera satisfacer las necesidades, en este caso del cliente, que son el comercio japonés, y a partir de allí se pudo hacer la apertura. Entonces, esto evidencia claramente que los procesos de exportación tienen que cumplir unas reglas y unas leyes, y si no cumplimos esas reglas y esas leyes, pues automáticamente vamos a tener contratiempos en la comercialización en el exterior. Vemos cómo hay una gran cantidad de TLCs que el país ha firmado. Tenemos el TLC con los países del CAM, que son Ecuador y Bolivia. Tenemos con la Unión Europea más de 27 países, con el AFTA, o sea, Suiza, Noruega, Irlanda, ¿sí? Y los Países Bajos, con Corea, con Japón, con China, con Turquía, con Australia, con Israel, todo el tema del Mercosur, donde está Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Con Chile tenemos niveles de exportación, con Panamá, con Costa Rica, con el Triángulo Norte, que es Salvador, Honduras y Guatemala, con México, con Estados Unidos o con Canadá. O sea, tenemos un gran número de tratados de libre comercio que solamente los hemos utilizado para importar mercancías, pero no para exportar.
Y estos tratados de libre comercio tienen la posibilidad de esa doble vía, o sea, buscar la comercialización de productos nuestros en esos mercados internacionales, así como nosotros hemos incorporado muchos de los productos que estos países generan para beneficio nuestro. Entonces, importante tener como elemento esa oportunidad, que son los tratados de libre comercio que Colombia a lo largo de su historia ha venido firmando. Todo lo anterior muestra que definitivamente los productos agropecuarios, o mejor dicho, la agroindustria es una gran oportunidad para posicionar, digamos, muchos de los productos que en nuestro país de manera agrícola o pecuaria viene produciendo. Entonces, la intención que tenemos en esta segunda parte de nuestra materia es poder, a través de una materia prima primaria, un vegetal, una fruta, un aceite, un producto, la leche, los tubérculos, los granos, etcétera, generar unos procesos de transformación, de empaque, que puedan comercializarse en el exterior, y para eso pues obviamente vamos a trabajar buscando de que esos productos cumplan con las normas exigidas en los diferentes países del mundo y a la vez pues obviamente satisfagan las necesidades nuestras, las de nuestro país. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, está claro. Profe, entonces entendería que nosotros tendríamos que trabajar en un proyecto con respecto a estos productos. Sí, señor, ya lo voy a explicar. Bueno, listo, vale, gracias, profe. Pues lo que vamos a hacer es una transformación a nivel agroindustrial de un producto primario en una empresa hipotética, teórica, pero importante que lo tengamos y lo dimensionemos en cada una de las actividades. ¿Para qué? Para que nos apropiemos y aprendamos de ello. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Vemos cómo hay una gran cantidad de posibilidades, vegetales descortezados, harinas, leches descremadas, cremas de leche, carnes en canal, deshidratados, vegetales congelados, palmiste, látex, café tostado, cacao tostado, en fin, hay un sinnúmero de posibilidades. ¿Qué es lo que normalmente pasa en nuestro país? Esta gráfica es fundamental que ustedes, muchachos, la tengan en cuenta como ingenieros industriales. Cuando nosotros entramos a una industria, a una fábrica, a un proceso industrial, llámese quien sea, lo que normalmente vemos es que hay una baja productividad. Pueda que esté generando utilidades, porque de lo contrario no estaría abierta, o sea, está generando algún grado de utilidad, pero la productividad es baja. Y es una productividad baja en razón a estos 4 puntos que vamos a mirar. 1, la organización. ¿Qué es lo que uno encuentra? Normalmente lo que uno evidencia claramente es que esa organización no tiene una misión ni una visión. Entendido la misión como tener claro lo que hace la empresa y cómo se proyecta hacia el futuro. No hay manuales de procedimientos, no hay manuales de funciones, no hay manuales de procesos que nos permita obviamente estandarizar eso y que en cambios de personal la gente cumple con los objetivos. Lo que uno hace es que uno entra a una empresa y al entrar a una empresa lo que hace es que no le entregan el manual de funciones y de procesos y procedimientos, sino le dice, pregúntenle al compañero qué es lo que hace, y el compañero dice, no, coja un cuchillo y pélelo, sin importar que se vaya a los pedazos de temas y se va perdiendo materia prima. Entonces, de ahí la importancia de mirar mucho el tema de la organización, establecer si tienen una visión clara, una misión clara y un manual de procesos, de funciones y de procedimientos lo suficientemente claro. El segundo tema es la maquinaria y los equipos. Hay gran cantidad de elementos. Primero, nuestras maquinarias, en muchos de los casos, nosotros jugamos a construir maquinarias empíricas, o sea, nos inventamos las maquinarias, no hacemos una investigación en el mercado de maquinarias y equipos, porque hoy por hoy hay muchas industrias que fabrican equipos y maquinarias muy sofisticadas, importantes, que ahorran materia prima, que generan unos beneficios, pero nosotros creemos que con el simple hecho de utilizar un soldador, de utilizar una persona, un ingeniero mecánico que ha trabajado toda la vida en construcción de cosas, nos da el tema. Entonces, de ahí lo que uno evidencia claramente es que tanto la fabricación como el mantenimiento en muchos de los casos no se tiene en cuenta y sencillamente dejamos que las maquinarias y equipos fallen.
Entonces, lo que uno ve es que los equipos y maquinarias permanentemente tienen fallas frecuentes y esto conlleva a que los costos y los sobrecostos en la producción y en el mantenimiento y reemplazo de maquinaria de equipos sean bastante altos. El tercer punto es el método de producción. Generalmente se utilizan métodos empíricos, yo me imagino que esto se fabrica así, entonces lo hago de manera tradicional y no investigo cómo son los procesos para generar los procesos de producción de manera industrial. Entonces no es lo mismo hacer una jalea en la estufa de la casa con la olla arrocera que hacerlo con una marmita en un proceso agroindustrial que va para fabricación. Entonces, todo este tipo de procesos tienen que estar estandarizados, tienen que estar manejados y obviamente tiene que tener personal capacitado. O sea, el personal técnico o profesional debe tener el criterio y el conocimiento lo suficientemente claro para generar que todos los métodos o las fases del proceso de producción, pues obviamente cumpla con los estándares que hoy por hoy se requieren. El cuarto punto es el tema ambiental. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las empresas están siendo vigiladas por las autoridades ambientales. Entonces, en muchos de los casos se necesitan certificaciones para los procesamientos. Entonces, tengo que tener permiso de vertimientos, permiso de emisiones, manejo de residuos, como elemento simple. Pero además de ello, si yo voy a exportar, se exigen todo lo que son las normas ISO 14000 de la familia ISO 14000, que son las normas de gestión medioambiental, porque son las normas que normalmente se cumplen casi en todos los países del mundo. Entonces, cuando yo voy a exportar a España, voy a exportar a Portugal, o voy a exportar a China, o a Japón, o a México, o a Estados Unidos, o a Canadá, me van a exigir el cumplimiento de estas certificaciones que son las normas de la familia ISO 14000. Es más, me exigen que yo tenga el sello ambiental colombiano, ¿sí? Y este sello ambiental colombiano le permite y le abre las puertas para poder obtener el sello del país, ambiental del país donde se va a exportar. Entonces, ahí hay un plus. Pero hoy por hoy lo que vemos es que esto no se hace, sencillamente se empieza a fabricar y yo lo arranco en mi casa, en un sitio donde técnicamente y legalmente no se puede porque el plan de ordenamiento territorial no está, y voy haciendo vertimientos, saco la basura como si fuera basura ordinaria, emito las emisiones a la atmósfera sin tener control y ahí trae las consecuencias que todos conocemos. El otro son los materiales. Normalmente lo que uno ve en términos reales es que la gente a veces no le presta cuidado al tipo de materiales que se utilizan. Y ahí juega un papel fundamental porque mucho digamos, del producto terminado depende de la materia prima utilizada. Y si la materia prima no cumple con los requerimientos, pues obviamente el producto terminado tampoco lo va a cumplir. De ahí que exista fallas en todo lo que son las compras de insumos, en las tecnologías que se requieren para seleccionar y lavar estos productos. Entonces, de ahí que la materia prima juegue un papel fundamental en todo lo que es el procesamiento y fabricación de un producto. Y por último, la mano de obra, que ya habíamos dicho que generalmente por ahorrarse unos pesos, entonces contratan a una persona que no sabe y que se le va a enseñar y no hay procesos de capacitación. ¿Y esto qué conlleva? Que en la práctica estos procesos sean empíricos, tengan mala calidad y el producto no pueda tener los requerimientos técnicos necesarios para poderse comercializar adecuadamente. Entonces, estos 4 puntos son fundamentales que cuando ustedes vayan a una organización los tengan en cuenta, los trabajen, los identifiquen, los diagnostiquen y puedan generar procesos de mitigación, o sea, de disminución de todo eso para poder generar el incremento en todo lo que es el proceso productivo de una empresa. Entonces, sin darnos cuenta, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la organización, vamos a trabajar en maquinaria y equipos, en el proceso y las fases del proceso, en las certificaciones y el tema ambiental, buscando que se reduzcan emisiones, vertimientos y residuos, en buscar la separación de la materia prima y mirar cómo la de mala calidad que no entre al proceso, en tratar que de alguna forma la mano de obra tenga los procesos y procedimientos y esté lo suficientemente preparada. ¿Para qué? Para mejorar todos esos procesos y incrementar un poco la productividad. ¿Hasta ahí es claro?
¿Están durmiendo? Ah, yo creí que Pues estaban. hasta ahora sí, profe, hasta ahora. Sí, Ok. profe. Bueno, ¿cuál es el reto? El reto que tenemos nosotros en esta segunda parte es diseñar una empresa ecológicamente sostenible o ecoamigable. Teórica, pero tiene que ser ecológicamente amigable. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a coger un producto primario, llámese si es un cítrico, llámese mandarina, llámese naranja, llámese limón, llámese lima, uno de ellos, o si la mora o la piña o la leche o los huevos o la carne o la carne de cerdo, la carne de res o cualquiera de los productos agrícolas o pecuarios que ustedes quieran trabajar. Importante ahí, que quieran trabajar y que les guste ojalá el producto porque eso les abre mucho más la imaginación. Uno es exitoso cuando trabaja en lo que le gusta y cuando trabaja en lo que le gusta uno le dedica el tiempo que sea necesario. Entonces, importante que la materia prima primaria que vayan a escoger sea la de su agrado, la de su gusto. Una vez tenga la materia prima, voy a escoger la naranja. Entonces, ya para mí la naranja, porque mi abuelito tiene en la finca naranja o porque sé que puedo conseguir la naranja, la justificación que sea en términos generales, pienso en 10 transformaciones que puede hacer con la naranja, o con la mora, o con la piña, o con el banano, con el que ustedes hayan escogido. Aquí estoy cogiendo para la naranja, o para el limón, o para cualquiera de los frutos cítricos. Fruta deshidratada, pulpas de fruta, néctares de fruta, almíbar de fruta, mermelada de fruta, jugos de esa fruta, jaleas, dulces, licores y esencias. O sea, 10 procesos. ¿Qué es importante? Que por lo menos esos procesos de manera muy breve, pero digamos aclarando, ¿qué son cada uno de ellos? Entonces, una fruta deshidratada es aquella que se ha generado en un proceso de sacarle el agua. ¿Para qué? Para poderla almacenar y llevarla al vacío y a partir de allí poder comercializar esa fruta deshidratada. ¿Sí? Y así cada uno de ellos. Importante que los 10 procesos que van a averiguar con la materia prima hagan una breve descripción que le permita entender qué es lo que se produce con base en esas transformaciones. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Una vez tengo esto, puedo escoger cualquiera. Voy a coger, por ejemplo, fruta cítrica confitada o puedo coger mermelada de cítrica o jarabe de frutas o harina. Una de ellas. Profe, una pregunta, perdón. No necesariamente tiene que ser una fruta, ¿o sí? Sí, pues no necesariamente. Puede ser la leche, puede ser la carne, puede ser los huevos. ¿Sí? Puede ser café. Café es un derivado, o sea, esa es la semilla de la planta de café, que es una fruta, llamémoslo así. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Entonces, ya uno cogió, digamos, un producto y ya con base en eso, si cogí la fruta confitada, ya quiere decir que me voy a meter a sacar fruta confitada. Yo puedo fabricar todos estos productos con la misma producto, con el mismo materia prima que voy a tener, que es el cítrico, pero solamente me voy a dedicar a uno para no hacerles tan extenso el trabajo. Entonces, si yo cojo fruta confitada, me dedico a analizar todo el proceso de fruta confitada. Si cojo mermelada, me dedico solamente al tema de la mermelada. Si cojo jarabe de frutas cítricas, me dedico solamente a ello. O si cojo harina de frutos cítricos, me dedico al tema de ellos. Importante tener en cuenta por qué, porque tengo que justificar por qué escogí la harina de fruta, o por qué escogí el jarabe, o por qué escogí la mermelada, o por qué escogí la fruta. Entonces, en muchos de los casos puede ser, digamos, a que el proceso se me facilita, de que de alguna forma la comercialización de ese producto es mucho más rentable. Cada uno va a escoger y va a justificar por qué escogió un producto de ellos. Una vez yo tengo ya la fruta, la materia prima, tengo 10 transformaciones, las describo, escojo una, la justifico, ¿sí? Entro a mirar el concepto de esa empresa ecoamigable o ecológicamente sostenible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es visualizar
¿qué es esa empresa? Entonces es una empresa que genera un proceso de transformación de productos agrícolas o pecuarios de manera primaria para la fabricación de productos procesados, sanos, saludables, que conllevan la comercialización en diferentes países del mundo. ¿Sí? Y lo que buscamos en términos generales es que no genere carga contaminante y cumplan con los requerimientos normativos de los países donde se exporta. Pongo un ejemplo. Eso es una empresa, esa empresa le coloqué un nombre, aquí estoy utilizando Ecofruit. ¿Sí? Es importante tener en cuenta quiénes somos, porque un poco la visualización, cuando uno visualiza como ingeniero quiénes somos, le da una idea qué es la empresa. Y esa empresa le permite ya empezar uno a tener un mapa mental de lo que en términos generales la empresa produce. Una vez tengo ya la claridad de qué es la empresa, entro a ver dos elementos que son fundamentales. ¿Cuál es la misión? O sea, ¿qué es lo que hace? Entonces yo lo que hago es transformar en procesos productivos un producto primario que es la mora y fabrico mermelada de excelente calidad que busca que tenga una certificación bajo los procesos de la norma ISO 14100 en virtud a que este producto se exporta a los diferentes países del mundo y la mayoría de ellos exigen el tema. Entonces, ¿qué es la misión? Que yo genere unos procesos industriales que cumplen con una normatividad aplicable a cualquier país del mundo. ¿Cuál es una visión? Puedo colocar una visión a 5, a 10, a los años que ustedes quieran. La visión lo que establece es cómo yo puedo visualizar mi empresa o la empresa que ustedes están creando en un periodo de tiempo. Entonces yo voy a decir en 5 años, en 5 años mi empresa tiene que ser la empresa líder en la exportación de mermeladas a diferentes partes del mundo, buscando la forma de garantizar la disminución de cargas contaminantes en el proceso industrial y generando una potencialización del producto como elemento saludable al cumplir con todas las normas de la familia ISO 14000, las cuales son exigibles en los diferentes países del mundo. He hecho un carretazo que me permite visualizar la visión en términos de 5 años, ser la primera en exportación de estos productos. Entonces, tengo que tener claro esos dos elementos. De ahí viene un tercer elemento que es fundamental. ¿Qué normas se deben de cumplir? Entonces, ya tengo claro que hay mínimo 3 normas que le exigen para que una empresa pueda funcionar. El permiso de vertimientos. O sea, ¿qué es lo que usted vierte al alcantarillado? La segunda, permiso de emisiones, ¿qué es lo que usted emite a la atmósfera? Y el manejo de los residuos sólidos, peligrosos o no, que maneje la empresa. Como mínimo esas 3 normas la cumplen, ¿para qué? Para que usted pueda tener el certificado de proceso que normalmente se requiere, porque eso es lo que sale de la empresa, salen los líquidos, salen los gases y salen los residuos sólidos, entonces son exigibles. Obviamente habrán muchos otros, pero en términos ambientales, como mínimo ustedes tienen que verificar cuáles son esas normas. Adicionales a ellas, si yo voy a exportar como pienso exportar mi materia prima, pues lo que hago es entender cuáles son las normas del sistema de gestión ambiental establecidas o certificadas por la Organización Internacional de Estandarización, que es lo que establece el concepto o la sigla ISO, porque la sigla ISO son lo que establece los controles de calidad a nivel internacional. Pero para el caso de la gestión ambiental, que es lo que exigen para productos de comida, pues obviamente tiene que cumplir con las normas de la ISO 14000. Entonces, aquí tengo que averiguar cuáles son esas normas y un poco visualizar un poquito eso para poder identificar las normas que se van a cumplir cuando voy a exportar un producto. Si yo voy a exportar un producto, automáticamente tengo que tener una política ambiental. ¿Y qué es la política ambiental? De entrada, pues obviamente la política establece que no voy a disminuir las cargas contaminantes. ¿Cómo las voy a disminuir? Pues obviamente a través del control de los vertimientos, las emisiones, los residuos sólidos de manera controlada y manejada. Para ello, pues voy a implementar sistemas de gestión ambiental, voy a promover estrategias de producción más limpia, de coeficiencia, voy a garantizar el cumplimiento de todas las normas que en términos generales se estén cumpliendo. Entonces ya tengo, digamos, una política clara que en términos reales la estoy proponiendo.
Una vez tengo eso, ya empiezo como el diseño de lo que es mi empresa ecosostenible. Para ello, lo primero que tengo que tener claro, ya tengo qué es mi empresa, la visión, ya tengo el producto, tengo 10 transformaciones, escogí uno, voy a establecer fruto confitado, por dar un ejemplo, y a partir de allí empiezo a mirar cuál es el proceso de producción. El proceso de producción, aquí tengo un diagrama de proceso, un diagrama en lineal del proceso que me permite visualizar qué es lo que hace en la industria que fabrica productos de cítricos confitados. Entonces, lo primero que se tiene es que la fruta cítrica entra y se hace un lavado y una selección de la fruta. ¿Qué entra para hacer ese lavado? La fruta que yo compré, en este caso la naranja, y agua para lavarlo y para seleccionar. ¿Qué sale? Agua sucia y fruta de mala calidad. Entonces yo saco esto y lo coloco en rojo. Mire que ya estoy trabajando con dos colores. Verde entradas, rojo salidas para aquellos que se van en ¿qué? En los residuos. Aquí sería en el alcantarillado y aquí sería en la basura sólida, o sea, los residuos sólidos. En azul pasa lo que ya está de buena calidad a la segunda fase del proceso, que es el lavado. Entonces aquí entra ¿qué? Agua clorada. ¿Y qué sale? Aquí no está, pero sale un vertimiento de esa agua clorada que se va ¿a dónde? Al sistema de alcantarillado. Una vez lavado, esa pasa al raspado. Entonces, ¿qué entra? Esa fruta, y lo que hace es entrar a una máquina que se encarga de quitar la piel y la cáscara digamos, del producto, y sale el producto ya sin cáscara a un proceso que se denomina despulpado y sale a la basura la piel y la cáscara extrema. Una vez entra al despulpado la fruta sin piel o sin corteza, lo que se hace es sacarse la semilla y los excesos de cáscara. Entonces, ya teniendo una fruta sin semilla, sin exceso de cáscara, fruto limpio, sin piel, entra a la cocción. Entonces ya la pulpa organizada se incorpora en agua y se coloca en una marmita o una estufa en calor, en términos generales. Y a partir de allí empieza todo el proceso de confitado. Entonces, una vez entra en ese proceso de cocción, se le incorpora ¿qué? Jarabe, que es una especie de almíbar dulce, que tiene de acuerdo a diferentes concentraciones, eso se llama Brix o Brix, en términos generales, la concentración de azúcar que tienen los jarabes. ¿Para qué? Para poder untar y empapar cada uno de estas frutas cítricas confitadas en almíbar dulce. Y de ahí, de ese, digamos, proceso de confitado sale un drenado, que son los excesos de jarabe, que en muchos de los casos se desperdician y se botan. Se hace un lavado a la pulpa para poder, digamos, tener ya concentrados los elementos dados. Se agregan más jarabe para saturarlo. Y a partir de allí sale ¿qué? Agua y residuos de jarabe. Se deja secar en aire caliente o se seca en aire caliente, sale vapor de agua y residuos del jarabe, se entra en un proceso de empaque, sí, y se almacena. Entonces veo cómo claramente en azul vemos una línea de producción que yo tengo claro, donde en cada una de ellos hay un verde que entra y un rojo que sale. Ese rojo generalmente son las cargas contaminantes que se van dejando a lo largo de todo el proceso. Vertimientos, residuos sólidos, residuos líquidos, densos, agua, vertimientos, residuos densos, vapor de agua, emisiones, residuos de jarabe, residuos densos. Entonces veo cómo definitivamente hay un proceso en los cuales hay materia que se va sacando y si no la manejamos, pues obviamente genera las cargas contaminantes. Entonces ahí ya tengo claro un proceso productivo, o sea, ya visualizo cómo es la producción, me llega la fruta, la lavo y la selecciono, la lavo nuevamente, la raspo, la despulpo, empiezo el proceso de cocción, la confito, dreno los excedentes, lavo, seco, empaco y almaceno. O sea, tengo claro el proceso de la fabricación, en este caso, de los frutos cítricos confitados. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. Ok. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Como yo ya voy a empezar a tener esto, lo que son los residuos, llámese sólidos, líquidos y gaseosos, pues voy a empezar a tener una idea de mi empresa. Entonces tengo una idea de mi empresa, de cuál es la materia prima, la energía y el agua, obviamente tecnología, mano de obra, capital, organización empresarial que anteriormente vimos en mi empresa, y veo lo que sale, un producto final que es la fruta, llamémosla confitada, pero también salen residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces voy a empezar a hacer que mi empresa sea ecoamigable o ecológicamente sostenible. Entonces tengo que ver las materias primas que entran y los residuos que salen para poder controlar en muchos de los casos esas cargas de excesos de contaminación que se están dando. Entonces hacia allá va a apuntar mi empresa ecoamigable. Y con base en ello, pues voy a empezar a trabajar tanto los procesos, que los tengo aquí, como el producto. Entonces, si voy a trabajar los procesos y quiero disminuir las cargas contaminantes o minimizar los daños al medio ambiente, empiezo a trabajar un proceso que se denomina producción más limpia. ¿Sí? Si voy a trabajar el proceso y quiero generar las máximas ventajas a nivel económico y ambiental, hago uso eficiente de los recursos, que a eso se le conoce como ecoeficiencia. Entonces, voy a trabajar a nivel de proceso dos estrategias: producción más limpia y ecoeficiencia. La producción más limpia para disminuir las cargas contaminantes y la ecoeficiencia para aumentar las ganancias y utilidades a la empresa y a la vez disminuir las cargas contaminantes al medio ambiente. Esos son los dos procesos, los dos estrategias que vamos a trabajar en el proceso. A nivel del producto vamos a trabajar el análisis de ciclo de vida del producto, y con base en el análisis vamos a trabajar dos estrategias: ecoinnovación y ecodiseño, para poder generar las certificaciones que se requieren, empezando por la certificación digamos, ecológica o la ambiental colombiana, y poder empezar a hacer comercialización de consumo de productos verdes que son ecoamigables. Entonces, aquí vemos que a nivel del producto, o sea, la fruta confitada, vamos a trabajar la estrategia de análisis de ciclo de vida para aún disminuir la carga contaminante en el uso de ese producto, o sea, cuando yo estoy consumiendo ese producto, y voy a aumentar y maximizar las ventajas económicas y ambientales cuando empiezo a buscar comercios verdes. Entonces, esto es lo que vamos a ver en cada una de las distintas temas que vamos a ver en esta segunda parte de nuestra materia. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Pues claro, pero es como complicado, profe, ¿no? No, para nada. Esto no es complicado. Esto es ponerle un poquito de sentido común. No, pues, ¿Cómo? pues o sea, sí y no, porque digamos que dependiendo del producto que uno pueda tomar, ¿está el grado de complejidad o qué? No, hermano, porque para eso existe bibliografía. Ya vamos a ver. Ya te voy a mostrar qué bibliografía hay donde te muestran todo. O sea, lo que hay que buscar es aprender a investigar. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que entender en términos reales? La universidad está eso, está para que haya un universo de conocimientos disponible para mí, y yo lo que tengo que aprender como estudiante es a investigar. O sea, si yo investigo, me apropio de conocimientos que está en el ciberespacio, que hoy es lo que abunda. De hecho, yo en todas las clases, no solamente además del video que ya les puse documentos. Muchos de ellos ni los miraron, porque cuando empiezo a mirar aquí los trabajos, veo que en la bibliografía ni siquiera colocaron los documentos que yo les coloqué allí, lo que quiere decir que ni siquiera los vieron. Entonces, de ahí la importancia un poco de generar el proceso de investigación y entender que gran parte de lo que yo aprendo en una universidad depende de mí, de lo que yo quiera aprender, y cómo, digamos, lo hago a través de la investigación. Y eso es lo que me debo encargar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Ya primero veamos la actividad y ahorita les muestro lo que les puse en la bibliografía en esta clase. Seleccionar un producto primario agropecuario, llámese mora, mango, piña, leche, carne, el que ustedes quieran. Hago una descripción del producto primario seleccionado. O sea, si escojo la mora, digo, la mora es una especie de tal familia que tiene estas características, tiene estas vitaminas, toda la carreta de ese producto. Si escojo el mango, lo mismo, la piña, lo mismo. Una vez tengo esa descripción de ese producto primario que yo escogí,
busco 10 transformaciones que yo pueda tener de ese producto primario. Para cada una de esas transformaciones hago una descripción breve que me permite identificar qué es lo que yo genero con esa transformación, si voy a hacer un licor, si voy a hacer un dulce, si voy a hacer una harina, etc. Una vez yo tengo esa descripción de esos 10 productos, selecciono una transformación que es la que voy a trabajar yo y tengo que justificarla. O sea, escogí la fruta confitada porque me parece que es un proceso que se adapta a lo que yo quiero trabajar, que se puede comercializar. Cada uno va a colocar la justificación que considere en la fabricación de ese producto. Y hago una descripción de ese producto. Entonces, ¿qué es la fruta confitada? Es una fruta que se lava, se seca, se impregna en almíbar, se satura en almíbar, se seca, se empaca y se comercializa como un producto confitado, pues obviamente muy dulce, por dar un ejemplo en lo que he venido hablando. Una vez hago eso, empiezo a hacer una descripción del proceso de producción que yo he seleccionado. Entonces, ¿qué materias primas y qué ingredientes requiero? Entonces ya empiezo a darme cuenta. Requiero fruta, requiero agua, requiero energía, requiero azúcar o jarabes, empaques. Entonces yo ya empiezo a darme cuenta qué materias primas son las que yo quiero. ¿Qué instalaciones y qué equipos? Entonces, tengo que tener unos tanques, tengo que tener, digamos, una despulpadora para quitar la pulpa, tengo que tener una marmita para cocción, tengo que tener unos equipos que me van a permitir incorporar los dulces, etc. Una vez ya tengo los equipos e instalaciones, hago un diagrama de flujo del proceso, el que yo les acabo de mostrar, una línea que me permita decir qué entra y qué sale en el proceso para que ustedes empiecen a meterse ese diagrama de flujo dentro de lo que es su mapa mental y ustedes lo puedan tener incorporado y a partir de allí se lo aprendan, lo memoricen, porque cada una de esas fases del proceso la vamos a trabajar, digamos, de manera particular. Cuarto, estructuramos la empresa. Para ello debemos responder quiénes somos, qué empresa es, le puedo colocar el nombre, cuál es la misión, qué es lo que se hace, cuál es la visión, una proyección a un tiempo determinado, qué normas tengo que cumplir. Recordemos que puse como mínimo 3, manejo de vertimientos, de emisiones y residuos sólidos, pero además si yo voy a comercializar, qué es lo que quiero, tengo que verificar las de la norma ISO 14000 de gestión ambiental para tener una idea clara. ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar para obtener mi producto? Entonces ya lo tengo aquí en un diagrama. Aquí le hago una descripción de cada una de esas fases del proceso. El diagrama ya lo tengo acá, entonces lo que hago es copiarlo para poderlo evidenciar la operatividad o la operación de ese proceso y establezco qué equipos necesito para realizar la fabricación de mi producto. Ya los tengo aquí establecidos en unas instalaciones y equipos. Entonces ya tengo, digamos, claro y empiezo a construir de manera clara y precisa una empresa que me permita visualizar cómo poder construir este producto transformado con un valor agregado significativo. Vamos a ver qué les puse yo para que nos demos cuenta lo que yo coloco en cada uno de los temas dados. Aquí, ¿qué coloqué? Voy a abrirles. Aquí, si ustedes llaman semana empresa sostenible, hay llamémosla un resumen, una síntesis de lo que es esta clase. Abro un primer documento, todo el tema agroindustrial. Entonces aquí me va a decir, voy a tener claro qué es ese proceso agroindustrial que acabo yo de decir, lo que es las diferentes fases para tener claro ese proceso agroindustrial. Fichas técnicas de proceso. Entonces, fichas técnicas de proceso de frutas, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Mire, ficha técnica de fabricación de bocadillo de guayaba con panela, vino de frutas, elaboración de vinagre de frutas, néctar de frutas tropicales, higos en almíbar, piña en almíbar, piña deshidratada, frutas cítricas confitadas, secado de mango por medio osmótico, frutas cristalizadas. Mire, ahí hay toda una cantidad de cosas. Ahora veamos qué es lo que hacen en cada una de ellos. Mira aquí, bocadillo de guayaba con panela, descripción del producto y proceso. Miren, aquí está. Empieza con descripción, el origen de la tecnología, la materia prima, los ingredientes, las instalaciones, los equipos, el diagrama de flujo del proceso, es la descripción del proceso dado,
¿sí? Mírenlo aquí, lo vemos, el control de la calidad, los otros aspectos para tener en cuenta, digamos en términos, y está hasta la bibliografía para poder yo generar. Cada uno de los 21 que están aquí, aquí los encuentra ustedes dados, o sea que si usted quiere solamente bajar esto y empezar a mirar cuál le gustaría a ellos, ya automáticamente puede tener el 50% del trabajo hecho, ¿sí? Pero lo importante es que no es para mí, ¿sabe para quién es? Para usted, que usted se apropie de ese trabajo. Segundo documento que muestro. Un tercer documento. Producto de procesamiento de frutas, procesos húmedos y procesos secos, o sea, 2 tipos de procesos que están dados, ¿sí? Y que en términos generales me van a dar la descripción de cuáles procesos húmedos, mermeladas, ¿sí? O secos, ¿sí? Como son, digamos, cocos deshidratados, limón en polvo, etcétera. O sea, yo puedo sacar aquí un elemento adicional. Un tercer documento. Cuarto, manual de elaboración para la elaboración de productos derivados de frutas y hortalizas. Entonces, igualmente, aquí hay procesamiento y elaboración de, digamos, de guayaba, de mermeladas, de chiles, de ciruelas, licor de Jamaica, etcétera. Entonces, ahí les coloco 4 documentos que les va a facilitar un poco, por no decir mucho, el trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bajar esos documentos, trabajarlos y obviamente empezar a redactar mi actividad, ¿sí? Ya lo vimos y lo que me interesa a mí es que ustedes se apropien de esa empresa, se apropien de ese proceso, empecemos a mirar, porque una vez apropiados vamos a empezar a avanzar. La próxima clase nos vamos a meter ya en el primer estrategia para el proceso productivo, que es la producción más limpia. Entonces vamos a trabajar producción más limpia y para ello pues vamos a trabajar claramente cada una de las fases del proceso, vamos a trabajar equipos, vamos a trabajar el balance de materia y energía, etcétera. Entonces, importante que lo tengan ustedes en cuenta y que a partir de aquí podamos ver claramente que lo más importante en este proceso es que ustedes investiguen, pero para la investigación lo importante que tenemos que tener es, por lo menos en esta primera actividad que van a hacer ustedes, ahí tienen la información y se las he colocado al servicio de ustedes. ¿Preguntas, comentarios, hijos? No, señor. ¿Cómo le pareció, Michelle, la clase y el tema? Interesante, ya estaba pensando qué fruta coger. Eso está muy bien. Ya uno tiene que empezar porque tenemos ahorita el resto de las horas de clase es para eso, para empezar a construir esto. Juan Diego Cárdenas, ¿cómo te pareció el tema? ¿Cómo ves esta segunda parte? Está comiendo. Joan Sebastián Arango. Yo, profe. Sí, ¿cómo te Interesante, la verdad, muy bacano porque pues estamos implementando lo que debemos implementar. Esto de las fichas técnicas, la estandarización de los productos, la creación de la empresa pues con su respectiva misión, las metas, las normativas que debemos de tener en consideración. Es interesante, la verdad, pues veo que hay material de apoyo que toca investigar, toca examinar, pero como tal, la idea es generar una empresa que, como usted dijo, que le guste a uno, porque pues requiere investigación. Eso es cierto. Mire, yo recuerdo casi todos los semestres, yo ya llevo, creo que este es el tercer año que yo dicto esta materia, o sea, más de 6 semestres llevo, no más, 5 semestres, 5 años, o sea, ya es como la 10ª vez que doy esta materia. Cuando estoy terminando, muchos me dicen, oiga, yo nunca me imaginé que esta materia proporcionara eso, porque si no ya la había tomado antes. Muchos toman en 7º, 8º y 9º, dejando la materia para lo último, porque pues piensan que no es interesante, no les aporta nada, y me lo han expresado aquí diciéndome, yo hubiese visto esa materia, me ha servido para toda la carrera, porque veo ahí procesos, veo cómo puedo mejorar, puedo esto, miro tiempos, miro personas, miro tal, y esto automáticamente genera unos grandes beneficios, y espero de que en términos reales a ustedes les sirva.
Laura, Daniela, Trejos, ¿cómo te pareció la clase? Profe, la verdad, muy chévere. Me gusta mucho esta segunda parte de la materia. Está Ok. muy interactiva. Ok. Harold, Andrés, ¿cómo ves la interacción, como decía Laura, de la materia con el profe? Buenas noches, pero por mi parte, ¿quién levantó? Bueno, de pronto no tiene el micrófono. Ángela Rocío Maña, ¿tiene el micrófono? Sí, señor. ¿Cómo te parece la interacción del tema con tu carrera? ¿Tú en qué semestre estás, Ángela? En el cuarto, profe. Bueno, ¿cómo te parece lo que presentamos ahorita con lo que viene, digamos, con tu carrera? Profe, pues realmente es muy interesante porque, pues, de hecho yo soy independiente, ¿cierto? Sí. Entonces es como una opción o una oportunidad que donde se lleguen a dar las cosas, pues van encaminado a lo que yo hago y con la carrera que estoy estudiando. Okay. El hecho de crear algo y poder montar una empresa es muy importante. Mire, yo enseño en Ingeniería de Sistemas emprendimiento, ¿sí? Ahorita estamos haciendo el plan de negocios para el Fondo Emprender y obviamente bajo el mecanismo, digamos, que el Fondo Emprender exige, que es el formato de FONADE. El Fondo Emprender para estudiantes que están terminando, están en el último año o un año después de haberse graduado, tiene la posibilidad y financian proyectos. Y el tema agropecuario tiene una gran potencial. Para el tema de Risaralda, si mal no recuerdo, este año ofertaron 70,000 millones de pesos. ¿Qué se requiere en una empresa? Es montar y estructurar una empresa con 3 empleados que garantice uno en un año. El capital semilla es de, creo que son 95 millones de pesos. Si tiene 5, son 130 millones, y si tiene 6, son 170 millones de pesos, ¿sí? Y es un capital semilla, ¿sí? Que quiere decir que lo facilitan para que ustedes pongan empresas y esas empresas, pues una vez verifiquen que los indicadores se cumplieron, prácticamente quedan con su empresa. Entonces, de ahí la importancia de que si empezamos a construir un buen trabajo desde aquí, ustedes pueden buscar o me dicen y yo les doy todas las conexiones, yo tengo todas las conexiones con el Fondo Emprender de Risaralda para que ustedes entren y puedan ser asesorados y a partir de allí puedan tener su empresa. ¿De acuerdo, Ángela? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios, alguna sugerencia. Profe, sí, es que yo ingresé un poquito tarde, entonces, ¿estos trabajos para presentarlo cuándo? Dentro de 8 días. Ok, profe, El muchas miércoles. gracias. Todas las actividades el miércoles antes para poder tener, porque cada semana tenemos una actividad. Recuerden lo que nos pasó ahorita en este parcial. Hagan formalmente cada actividad, que sea lo que después sea mucho más fácil pegar cada una de las actividades para tener el segundo y tercer parcial, que en términos generales el tercer parcial es la recopilación de toda esta segunda parte, que es un libro de una empresa ecoamigable construida por ustedes. Entonces, es importante tenerlo. El segundo parcial, vamos a trabajar los dos procesos, las dos estrategias de proceso, producción más limpia y ecoeficiencia, pero obviamente con esta primera actividad que es toda la construcción de la empresa. Entonces, importante que vayan organizándola y de una vez la dejen lista para ir incorporando cada actividad y con eso al final ustedes ya tienen el segundo parcial y el tercer parcial hecho. ¿De acuerdo? Ok, no me contestaron, pero espero que sí. Entonces, de todas maneras, muchachos, ¿qué iba a decir Jessica? No, profe, que sí, sí le escuchamos. Ok. Levantó la mano Juan David, cuéntame. Profe, es que yo entré un poquito tarde, entera para confirmar la asistencia y también para decirle que este trabajo es muy interesante porque yo el semestre pasado en química industrial hice algo muy parecido, entonces ya es como, tengo como una base muy importante para hacer eso. Nos pusieron a hacer, digamos, con una empresa, con un producto químico que uno escogía y yo escogí
el azúcar, el ingeniero Risaraldi nos tocó hacer lo mismo, las bases, una misión, decir cómo se desarrollaba la empresa, cómo la veíamos a 5 años a futuro. Es muy interesante el tema, profe, ¿verdad? Ok, me agrada que les guste y eso es lo que yo busco, que definitivamente, por lo menos mi materia, desde la perspectiva pedagógica que yo manejo y desde los contenidos, satisfaga las necesidades de ustedes y se sientan a gusto en la materia. ¿Sí? Eso es pues mi propósito y ya de ahí para allá, pues obviamente todo es un valor adicional que generalmente se da. Bueno, muchachos, los dejo para que puedan empezar a trabajar esta actividad. Dios me los guarde, los bendiga y nos vemos dentro de 8 días en el primer estrategia del proceso que es la producción más limpia. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Dios les bendiga. Bueno. Listo, profe. Ok, hermano. Un abrazo.